En el siglo XIX, Heinrich Friedrich Emil Lenz se destacó como un científico cuya precisión y curiosidad transformaron la física y la oceanografía. Desde los laboratorios de San Petersburgo hasta los océanos explorados en expediciones, su mente inquieta combinó teoría y práctica, dando lugar a principios fundamentales como la famosa regla de Lenz. Más allá de sus descubrimientos, Lenz dejó un legado duradero en la enseñanza y la investigación, formando generaciones de científicos y estableciendo estándares de rigor y pasión por el conocimiento que aún perduran. La elección forzada y el llamado del mar. En la fría mañana del 12 de febrero según el calendario juliano, 24 de febrero si seguimos el gregoriano del año 1804, nació en Dorpat un niño destinado a descifrar los secretos del magnetismo. La ciudad, hoy conocida como Tartu en Estonia, vio llegar al mundo a Heinrich Friedrich Emil Lenz, quien más tarde sería llamado Emil Kristianovich Lenz en su tierra adoptiva, Rusia. Su primer llanto resonó en un hogar aparentemente próspero. Su padre, Christian Lenz, ocupaba el respetable cargo de Obersekretär, es decir, secretario principal del magistrado municipal, una posición que prometía estabilidad y cierto prestigio social. Pero el destino tenía otros planes. La muerte temprana de Christian no solo arrancó un padre de la vida del pequeño Emil, sino que arrastró a la familia hacia un abismo de dificultades materiales. Aquella tragedia, con su peso silencioso pero implacable, comenzó a tallar el carácter del futuro científico y a trazar, sin que nadie lo supiera aún, el camino sinuoso que habría de recorrer en su juventud. Dotado de un intelecto sobresaliente, el joven Emil concluyó sus estudios en el Gymnasium de Dorpat con honores en 1820, cuando contaba con 16 años de edad. De inmediato se inscribió en la Universidad de Dorpat, ingresando inicialmente en la Facultad de Ciencias Naturales o posiblemente en la Facultad de Filosofía, con el propósito de estudiar química bajo la tutela de su tío, el profesor Giese. No obstante, el destino académico de Lenz se vio nuevamente condicionado por las limitaciones económicas. Alrededor del año 1821, tras el fallecimiento de su tío y ante la necesidad perentoria de obtener ingresos propios y finalizar sus estudios con celeridad, Lenz tomó una decisión pragmática, aunque espiritualmente insatisfactoria. Se transfirió a la Facultad de Teología, dado que solamente en esa área podía esperar la seguridad material al graduarse. A pesar de esta imposición económica, su verdadera pasión por las ciencias persistió. El estudiante de teología no cesó en sus estudios de física. Su talento fue pronto reconocido por el profesor Georg Friedrich Parrot, un célebre físico e instrumentista de la universidad. Parrot apreció las destacadas habilidades de Lenz y alentó sus intereses, con la esperanza de encontrar una oportunidad para que su alumno se dedicara plenamente a su vocación. La escasa información disponible sobre su vida personal permite suponer que Lenz era un hombre inteligente y capaz, y su tenaz dedicación paralela a la física, mientras cursaba estudios de teología, lo retrata como un individuo enérgico e intelectualmente dotado. La oportunidad de eludir su camino forzoso llegó de manera súbita en 1823. La Junta del Almirantazgo de San Petersburgo se dirigió al profesor Parrot solicitando candidatos competentes para realizar observaciones científicas en una expedición de circunnavegación. Lenz, con apenas 2 años de carrera universitaria completados y tan solo 19 años de edad, fue recomendado por Parrot para desempeñarse como físico en el balandro llamado Predprijati, cuyo significado en español es empresa. Esta inesperada invitación, que lo embarcó en un viaje que se extendería durante 3 años,
a partir de julio de 1823, marcó el inicio formal de su ilustre carrera científica. Así, mientras sus compañeros de teología estudiaban textos sagrados, Emil Lenz zarpaba hacia horizontes desconocidos. El mar le abría las puertas que la pobreza había cerrado, transformando la necesidad en destino y la adversidad en oportunidad. Los mares desconocidos y la invención de la precisión. A la edad de 19 años, con apenas 2 años de estudios universitarios completados, Heinrich Friedrich Emil Lenz aceptó la inesperada oportunidad que redefiniría su vida: unirse a la expedición de circunnavegación rusa. En 1823, Lenz se embarcó en el balandro Predpriyatie, cuyo significado es empresa, bajo el mando del navegante Otto von Kotzebue, desempeñándose como físico y científico geofísico. El viaje, que zarpó de Kronstadt en julio, o posiblemente agosto de 1823, duraría 3 años rodeando el Cabo de Hornos, pasando por el Pacífico hasta Kamchatka, específicamente Petropavlovsk y Alaska, en la región de Sitka, para finalmente regresar a Kronstadt en julio de 1826, completando así la vuelta al mundo. El carácter de Lenz como investigador preciso y enérgico se manifestó inmediatamente en esta nueva esfera de trabajo. En colaboración con su mentor, el profesor Parrott, Lenz diseñó y construyó instrumentos únicos para la oceanografía de aguas profundas, incluyendo un profundímetro, aparato para medir la profundidad del agua, y el batómetro. El batómetro era un aparato crucial para tomar muestras de agua y medir temperaturas a distintas profundidades en los océanos, permitiendo así estudiar las características del mar en lugares antes inaccesibles. Durante la expedición, Lenz se dedicó a observaciones oceanográficas, meteorológicas y geofísicas a lo largo del Atlántico, el Índico y el Pacífico. Realizó mediciones extremadamente precisas de la salinidad, es decir, la cantidad de sal disuelta en el agua, la temperatura y la gravedad específica del agua marina, que indica cuán densa o pesada es el agua comparada con el agua pura, junto con observaciones sobre fenómenos atmosféricos y erupciones volcánicas. Se sabe que llevó a cabo 13 mediciones en grandes profundidades, acercándose a los 2000 metros. Su talento para la meticulosidad era evidente desde este primer gran trabajo. Gran parte de las complejas observaciones, como las mediciones de temperatura a diferentes profundidades y la toma de muestras, debían ser realizadas manualmente y a menudo con solo los aparatos más sencillos. A pesar de estas dificultades, Lenz cumplió la programación de forma puntual y encontró tiempo incluso para profundizar en sus estudios de física y matemáticas, lo que hizo de la expedición una gran escuela que le suplió los cursos universitarios inconclusos. La precisión de Lenz en esta etapa inicial sentó las bases para la oceanografía exacta. Décadas después, eminentes científicos rusos y extranjeros como S.O. Makarov confirmarían la precisión excepcional de sus trabajos. Makarov, en particular, destacó que las investigaciones de Lenz con el batómetro eran notables por su exactitud y su completitud, y el acuerdo entre sus mediciones de temperatura en grandes profundidades realizadas en 1824 y las de la expedición Challenger efectuadas en 1875 resultó ser sorprendente. A partir de sus rigurosas mediciones, Lenz elaboró la teoría de la circulación de las corrientes marinas. Postuló que, debido a que la densidad del agua aumenta con la latitud y la profundidad, debe existir un movimiento general de las aguas superficiales desde las zonas tropicales hacia las altas latitudes, y un movimiento de las aguas profundas en sentido inverso, creando así una especie de circulación continua en los océanos. Además, estableció por primera vez las tareas de la geografía física como ciencia,
Uno de sus hallazgos curiosos fue que la menor salinidad se encontraba en la superficie del Ecuador, una anomalía que explicó por la frecuencia de las lluvias y el predominio de las calmas, períodos de viento casi nulo que impedían la mezcla de las aguas. Esta labor científica a bordo del Pripyat fue la base de su primer trabajo significativo, titulado Observaciones físicas realizadas durante un viaje alrededor del mundo, publicado en 1831, un trabajo que le permitiría, tras la debida elaboración de los datos, ascender rápidamente en la Academia de Ciencias. Así, entre olas y horizontes infinitos, el joven Lenz forjó su destino con la misma precisión con que medía las profundidades del océano. Los mares desconocidos se convirtieron en su laboratorio y cada medición meticulosa era un paso más hacia la grandeza científica que le aguardaba. El regreso, la Academia y el Monte Elbrus. Tras completar su épica circunnavegación en julio de 1826, Heinrich Friedrich Emil Lenz regresó a Dorpat. El joven científico, que para entonces rondaba los 22 años de edad, no se permitió un descanso, sino que se enfrascó en la tarea de procesamiento meticuloso de los inmensos datos acumulados durante 3 años en los océanos. Durante el resto de 1826 y todo 1827, se dedicó a verificar y analizar cada medición termométrica, es decir, de temperatura, barométrica, referente a la presión atmosférica y de salinidad. Esta labor, que consumió año y medio, demostró su talento para la precisión y su compromiso con lo que hoy se conoce como método científico, ya que la calidad de sus notas y la exactitud de sus correcciones, a menudo realizadas mediante el método de los mínimos cuadrados, una técnica matemática para minimizar errores en los datos, resultaron excepcionales. El fruto de este trabajo fue un extenso informe. En febrero de 1828, o posiblemente mayo, Lenz fue elegido adjunto, es decir, ayudante de profesor en física de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, un reconocimiento notable para un hombre que no había completado formalmente sus estudios universitarios. Su primer trabajo presentado a la Academia fue sobre la salinidad y las temperaturas del agua de los océanos a diferentes profundidades. A la edad de 25 años, en 1829, la Academia de Ciencias de San Petersburgo, buscando expandir el conocimiento sobre las regiones recientemente anexionadas, envió a Lenz a participar en una expedición científica al Cáucaso. La misión, que acompañaba a una unidad militar bajo el mando del general Emanuel, tenía como objetivo realizar observaciones magnéticas, termométricas y barométricas en la región de Elbrus. Fue en el Cáucaso donde se registró una de las hazañas más curiosas de Lenz. El científico participó en la primera ascensión conocida del Monte Elbrus. La subida fue ardua, la dificultad del ascenso a gran altura y las condiciones del terreno, nieve y hielo resbaladizos provocaron que el grupo se dividiera. Lenz, junto con un cosaco y 2 circasianos, se mantuvo firme en el ascenso. Aunque finalmente se vio obligado a detenerse a solo unos 600 pies, equivalentes a 183 metros de la cumbre, debido a que el camino era intransitable por la nieve blanda, Lenz aprovechó la parada para realizar mediciones. Allí, en ese punto elevado, realizó observaciones barométricas que le permitieron calcular la altura del Elbrus. En conmemoración de esta gesta científica, las formaciones rocosas en el flanco norte de la montaña son conocidas hoy como las rocas de Lenz. Tras el Cáucaso, Lenz y el académico Kupfer se dirigieron al sur de Rusia. Lenz se enfocó en realizar una serie de observaciones magnéticas y gravitacionales, incluyendo el estudio del mar Caspio. Utilizando el método barométrico, Lenz demostró que el nivel del Caspio
era 30,5 metros más bajo que el del Mar Negro. En 1830 viajó a Bakú, en la península de Absheron, con el propósito de investigar las propiedades físicas del Caspio y de las fuentes de petróleo y gases combustibles. Recopiló muestras de petróleo y gases y estudió el fenómeno de los fuegos eternos. Su minuciosa investigación en esta región no solo abordó las variaciones del nivel del mar, un problema de interés continuo, sino que también llamó la atención sobre las riquezas petroleras del área, un hecho de gran importancia estatal. De esta manera, Lenz se reveló no solo como un físico teórico, sino como un científico con una fuerte inclinación a las aplicaciones prácticas. El científico regresó a San Petersburgo en mayo de 1830. Unos meses antes, en marzo, el académico de 26 años fue elegido académico extraordinario de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, un rápido ascenso que lo estableció como un investigador independiente y riguroso. Desde las profundidades del océano hasta las alturas del Elbrus, desde los datos meticulosos hasta los fuegos eternos de Bakú, Lenz demostró que la ciencia no conoce fronteras. Su incansable búsqueda de la verdad lo había transformado de estudiante obligado a explorador del conocimiento. La regla del no y la conservación de la energía. El regreso de Heinrich Friedrich Emil Lenz a San Petersburgo marcó un giro dramático en su carrera, alejándolo de los mares y las montañas para sumergirse en el incipiente y revolucionario campo del electromagnetismo. A comienzos de la década de 1830, las leyes fundamentales que regían los fenómenos eléctricos y magnéticos, si bien ya habían sido exploradas por pioneros como Faraday y Ampère, aún no estaban claras ni completamente interconectadas. Lenz, conocido por su habilidad para registrar hallazgos con precisión y exactitud, se embarcó en una extensa serie de trabajos dedicados a la electricidad. Ya en 1832, Lenz publicó su séptimo trabajo significativo, que versaba sobre las leyes que gobiernan la acción de un imán sobre una espiral. Este trabajo, si bien se originó en la reproducción de los experimentos publicados por Faraday, puso de manifiesto el carácter distintivo de Lenz como científico, el de un investigador preciso y analítico. A diferencia de sus contemporáneos, que a menudo se centraban en descripciones cualitativas de los fenómenos, es decir, en describir qué ocurría sin medir cuánto, Lenz perseguía la cuantificación, la medición precisa de las magnitudes involucradas. Antes de adentrarse en este nuevo campo de la inducción electromagnética, el fenómeno por el cual un campo magnético cambiante genera corriente eléctrica, el científico delineó cuidadosamente los parámetros medibles que podían afectar a estas espirales electromotrices, tales como el número, el ancho, el grosor y la sustancia de las convoluciones, es decir, las vueltas del cable enrollado. El rigor de su método era tal que describía detalladamente el aparato que utilizaba, como su galvanómetro de aguja doble, un instrumento para medir corrientes eléctricas mediante el movimiento de agujas magnéticas, para asegurar que sus hallazgos pudieran ser reproducidos y verificados por otros. El trabajo más trascendental de este periodo fue la generalización que hoy lleva su nombre, conocida como la regla de Lenz. Los trabajos de Faraday de 1831 habían ofrecido reglas separadas para determinar la dirección de las corrientes inducidas, pero no lograban englobar la complejidad total del fenómeno. Lenz, quien había estudiado a fondo los trabajos de Faraday y Ampère, cuestionó las conclusiones de Faraday y buscó un fenómeno común que unificara las observaciones. A la edad de 29 años, el 29 de noviembre de 1833, Lenz
presentó ante la Academia de Ciencias de San Petersburgo su artículo sobre la dirección de las corrientes galvánicas que se excitan a través de la inducción electrodinámica. En él formuló la regla fundamental: la acción electrodinámica de una corriente inducida se opone igualmente a la acción mecánica que la induce. Explicado de manera sencilla, cuando se genera una corriente eléctrica por inducción, esta corriente siempre fluye en una dirección tal que crea un campo magnético que se opone al cambio que la provocó, como si la naturaleza dijera no al cambio impuesto. El sentido de la corriente inducida siempre es tal que el flujo magnético que genera tiende a compensar la variación del flujo magnético inicial que causó la inducción. Esta simple pero profunda formulación no era solo un principio de electrodinámica, contenía implícitamente la idea del principio de conservación de la energía, la ley fundamental que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, aunque este no sería completamente desarrollado hasta 14 años después. Al establecer que la corriente inducida siempre se opone a la causa que la produce, Lenz demostró un caso específico de cómo el sistema se resiste a un cambio de energía, convirtiéndose así en un predecesor en la extensión del principio de conservación de la energía al ámbito de la inducción electromagnética. De hecho, el físico alemán H. L. Helmholtz se referiría a esta regla en su trabajo de 1847 sobre la conservación de la fuerza. El reconocimiento de la Academia fue rápido y reflejó la solidez de sus contribuciones, que no se limitaban a descripciones cualitativas, sino que extraían conclusiones cuantificables a partir de fenómenos observables. Habiendo sido ya elegido académico extraordinario en 1830, a la edad de 26 años, Lenz fue elegido académico ordinario de física de la Academia de Ciencias de San Petersburgo en 1834, solidificando su posición como una de las principales figuras de la física rusa. En ese mismo año, fue nombrado miembro del Comité para la Construcción del Observatorio Astronómico de Púlkovo. Así, el joven explorador de océanos se había transformado en el arquitecto de leyes fundamentales. Su regla del no, esa resistencia natural al cambio, resonaría por los siglos como un eco de la sabiduría profunda de la naturaleza. Nada se crea de la nada, todo tiene su precio energético. La alianza de genios, Jacobi y la promesa del motor eléctrico. La elección de Heinrich Friedrich Emil Lenz como académico ordinario de física en 1834 consolidó su enfoque en el electromagnetismo y la cuantificación, preparando el escenario para una de las colaboraciones científicas más fructíferas de su tiempo. Hacia diciembre de 1835, Lenz, ya profesor ordinario de la Universidad de San Petersburgo, iniciaba una intensa colaboración con el ingeniero y físico ruso de origen alemán Boris Semenovich Jacobi. Jacobi había ganado fama por sus trabajos pioneros en motores electromagnéticos. Lenz fue uno de los primeros científicos en Rusia en reconocer la originalidad y el valor práctico de las ideas de Jacobi y se esforzó por ayudarle a implementarlas. La alianza se centró rápidamente en la ingeniería aplicada. Jacobi había concebido un motor eléctrico cuyo principio se basaba en la atracción y repulsión de imanes, cuya polaridad se invertía continuamente mediante un conmutador, un dispositivo que cambia la dirección de la corriente eléctrica de manera automática. Lenz, aportando su rigor matemático y experimental, colaboró con Jacobi en el desarrollo de métodos de cálculo para los electroimanes utilizados en máquinas eléctricas. Sus trabajos conjuntos, publicados bajo títulos como Sobre las leyes de los electroimanes y Sobre la atracción de los electroimanes, establecieron empíricamente la proporcionalidad entre la acción del electroimán y la fuerza de la corriente,
junto con el número de vueltas de la bobina, lo que en terminología moderna se conoce como el número de amperios vueltas, una medida que combina la intensidad de la corriente con la cantidad de vueltas del cable. Este método de cálculo fue fundamental y se empleó hasta que se establecieron las leyes definitivas de los circuitos magnéticos. La promesa de una nueva fuente de energía mecánica provocó una euforia eléctrica. El motor de Jacobi, el cual utilizaba un conmutador para el movimiento rotatorio, se consideraba capaz de sustituir a la máquina de vapor. El gobierno ruso se tomó la promesa tan en serio que, alrededor de 1837, se creó una comisión gubernamental específica para estudiar la aplicación del electromagnetismo al movimiento de embarcaciones, según el método del profesor Jacobi. Lenz fue nombrado miembro activo de esta comisión. Sin embargo, el proyecto generó un profundo debate energético. En las primeras etapas de su trabajo, Jacobi, al igual que otros inventores de la época, especuló sobre la posibilidad de obtener energía gratuita, observando que la batería galvánica, a diferencia del carbón, no mostraba un consumo visible inmediato. La perspectiva rigurosa de Lenz lo situó en el bando opuesto. Sus investigaciones y principios, particularmente la regla de Lenz, que implicaba que la corriente inducida se opone a la causa que la genera, anticiparon el principio de conservación de la energía. Lenz, quien nunca se cerró a las aplicaciones prácticas, demostró que la construcción de un motor electromagnético de movimiento perpetuo era imposible, un hecho que él no se permitió ignorar, a pesar del entusiasmo generalizado. En el ámbito de la innovación en medición, la necesidad de cuantificar con precisión los fenómenos magnéticos era crucial. Basándose en un método que el propio Lenz había propuesto en 1832, Lenz y Jacobi desarrollaron y aplicaron el método balístico para medir la magnitud del flujo magnético. Este método, que se basaba en medir la acción inductiva que surge al crear o eliminar el flujo, fue en esos años el único indicador de corriente disponible. Hoy en día, este método sigue siendo la base del galvanómetro balístico moderno, un instrumento que mide impulsos breves de corriente eléctrica. Como curiosidad técnica relacionada con su trabajo en máquinas eléctricas, se señala que Lenz continuó su labor en la ingeniería electrodinámica. Más tarde, en 1857, Lenz fue acreditado con la invención de un conmutador, un aparato diseñado para estudiar la forma de onda de la corriente alterna inducida, y algunos análisis sugieren que un aparato similar al disco de Joubert fue atribuido a Lenz aproximadamente un cuarto de siglo antes de la invención formal de Joubert. Esto subraya su papel como un investigador preciso en el desarrollo de la tecnología electrotécnica. Mientras algunos soñaban con energía infinita surgiendo de la nada, Lenz mantenía los pies en tierra firme. Su alianza con Jacobi había demostrado que la colaboración entre el rigor teórico y la ambición práctica podía transformar el mundo, pero siempre dentro de los límites inquebrantables que la naturaleza impone. El misterio del calor eléctrico, el enfoque riguroso y la dedicación a la cuantificación que definían la personalidad de Heinrich Friedrich Emil Lenz lo llevaron a explorar el vínculo entre la electricidad y la energía térmica. El estudio del calor provocado por la corriente galvánica se estaba convirtiendo en un campo de batalla en la física europea, y Lenz abordó el problema con la misma precisión metodológica que había aplicado a la oceanografía. Antes de llegar a su descubrimiento más famoso en este ámbito, el académico se aventuró en un terreno más frío. Unos años antes, en 1834, el físico Peltier había descubierto que al pasar una corriente a través de la unión de dos metales, se podía producir un calentamiento o un enfriamiento, dependiendo de la dirección del flujo. Este efecto Peltier inverso, es decir, el enfriamiento termoeléctrico,
fue recibido con escepticismo por muchos en la época. Para confirmarlo, Lenz emprendió en 1838 una serie de experimentos. Su caso curioso fue la demostración práctica de que el efecto no solo existía, sino que podía ser significativo. Construyó una termopila, un dispositivo que genera electricidad a partir de diferencias de temperatura, utilizando barras de bismuto y antimonio, una combinación conocida por su alta efectividad. Con la ayuda de una potente pila de Grove, Lenz hizo pasar corriente a través de estos metales que estaban soldados en los extremos y enfriados previamente a 0 grados Celsius en hielo fundente. Logró congelar agua que había colocado en una pequeña hendidura cerca del punto de unión, alcanzando una temperatura de menos 4,5 grados Celsius. Esta hazaña, conocida como el experimento del frío inducido, demostró la posibilidad de efectos térmicos notables mediante este fenómeno, y Lenz explicó por qué otros científicos habían fallado en replicar el trabajo de Peltier. La resistencia del cable de bismuto liberaba calor que compensaba el enfriamiento de la unión. Sin embargo, el logro más trascendental de este periodo llegó unos años más tarde, centrado en el efecto opuesto, la generación de calor. El físico inglés James Prescott Joule había publicado su trabajo sobre el efecto térmico de la corriente galvánica en 1841, pero el informe inicial enfrentó objeciones justificadas y se le solicitaron aclaraciones experimentales adicionales. Lenz, cuya metodología exhaustiva ya era un sello distintivo, había iniciado su propia investigación sobre el calentamiento de los conductores. En 1842, a la edad de 38 años, Lenz presentó sus resultados a la Academia de Ciencias de San Petersburgo bajo el título Sobre las leyes de liberación de calor por la corriente galvánica. En esta y en publicaciones posteriores de 1843 y 1844, Lenz estableció experimentalmente de forma independiente el mismo principio que Joule, que la cantidad de calor liberado por la corriente es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, la resistencia del conductor y el tiempo. En otras palabras, si se duplica la intensidad de la corriente, el calor generado se multiplica por 4, demostrando una relación matemática precisa entre electricidad y calor. Lenz era plenamente consciente de la publicación previa de Joule, pero consideró necesario publicar su trabajo. Señaló que sus experimentos, que eran detallados y completos, ofrecían una fundamentación, rigor y convicción que la investigación inicial de Joule no poseía. Su precisión era tal que eliminó posibles fuentes de error, como el efecto de enfriamiento del aire enfriando su aparato muy por debajo de la temperatura ambiente. Además, en el calorímetro, un instrumento para medir el calor, Lenz usó alcohol al 85% en lugar de agua, utilizada por Joule, ya que la menor conductividad del alcohol reducía el riesgo de fugas de corriente, aumentando la fiabilidad de la medición. Este trabajo fue un paso fundamental en la ciencia, pues, implícitamente, aplicaba el principio de conservación de la energía a la conversión de la energía eléctrica en calor. Aunque Lenz no fue un pionero en la formulación del concepto general de conservación de la energía, su capacidad analítica para cuantificar y verificar la ley de calentamiento le otorgó el reconocimiento científico y, por justicia histórica, la ley lleva hoy el nombre de Ley de Joule-Lenz. Del frío que congela al calor que transforma. Lenz había demostrado que la electricidad era mucho más que un fenómeno magnético. Era energía pura en movimiento. Sus manos meticulosas habían trazado el puente invisible entre el mundo eléctrico y el térmico, revelando que ambos obedecían las mismas leyes inmutables de la naturaleza.
el decano, los manuales y la reforma educativa. El año 1840 marcó la consolidación del poder académico de Heinrich Friedrich Emil Lenz dentro de la élite científica rusa. A los 36 años, Lenz fue elegido decano de la segunda división de la Facultad de Filosofía, que pronto se convertiría en la Facultad de Física y Matemáticas de la Imperial Universidad de San Petersburgo. Conservó este puesto sin interrupción hasta 1863, año en que fue elegido rector. Su liderazgo, que se extendió por más de 2 décadas, fue fundamental para transformar la enseñanza de la física en Rusia. Antes de la llegada de Lenz, la instrucción en física en la universidad se caracterizaba por ser exclusivamente descriptiva. El estudio se limitaba a escuchar conferencias y se descuidaban las clases prácticas que aseguraran el conocimiento de las leyes físicas. Bajo el liderazgo del decano Lenz, esta situación experimentó un cambio radical. Él impulsó una reforma curricular que priorizó la cuantificación, es decir, la medición precisa de los fenómenos y la aplicación del análisis matemático para la resolución de problemas físicos. Demostrando su compromiso con el método experimental, Lenz también se enfocó en la modernización y el enriquecimiento del gabinete de física, un espacio equipado con instrumentos científicos para realizar experimentos. Se gastaron sumas considerables en nuevos instrumentos, lo que constituyó un alcance de adquisición sin precedentes. Gracias a su labor, el gabinete de física, que en 1836 tenía 187 instrumentos, creció hasta albergar 469 en 1861. Este gabinete no solo servía como base para sus propias investigaciones científicas, sino que también se convirtió en un centro donde Lenz permitía a sus alumnos más talentosos trabajar, sentando las bases de la Escuela de Física de San Petersburgo. La influencia de Lenz se extendió más allá de las aulas universitarias, alcanzando la educación secundaria. En 1839, por encargo del Ministerio de Instrucción Pública, publicó su influyente Manual de Física para Gimnasios rusos. La obra fue un éxito rotundo, y se sabe que se reimprimió 11 veces en un periodo de 30 años. El manual se consideró obligatorio para los gimnasios, instituciones de educación secundaria, y fue altamente valorado por sus contemporáneos por su estructura sistemática. Una curiosidad pedagógica notable surge en torno a este manual. A pesar de que Lenz había demostrado experimentalmente, de forma independiente de Joule, que el calor es una forma de energía cuantificable, según establece la ley de Joule-Lenz, en el capítulo dedicado a la energía térmica de su manual para gimnasios, mantuvo el concepto de calórico, un supuesto fluido invisible e imponderable que se creía responsable del calor. Esta decisión podría parecer un conservadurismo científico, pero se sugiere que su retención se debía a razones puramente pedagógicas, probablemente para simplificar la exposición del concepto en un nivel de enseñanza inferior. Lenz demostró ser un científico excepcionalmente versátil. En 1851 publicó su fundamental curso de Geografía Física, que inicialmente estaba destinado a instituciones militares de educación superior. La obra fue extremadamente bien recibida, destacándose por la claridad y el atractivo con que exponía un tema difícil, haciéndolo claro y comprensible para la audiencia. La popularidad del texto fue tal que no solo se reeditó, sino que incluso fue traducido al idioma sueco en 1854, lo que subraya su gran importancia en el desarrollo de la ciencia. Así, el explorador de océanos y descubridor de leyes fundamentales se había transformado en arquitecto de mentes. Con la misma meticulosidad que aplicaba a sus experimentos, Lenz construyó las bases de la educación científica rusa, convirtiendo aulas vacías de instrumentos en laboratorios vibrantes,
donde generaciones futuras aprenderían a interrogar a la naturaleza con rigor y precisión. La Escuela de Física de San Petersburgo y la herencia. El nombramiento de Heinrich Friedrich Emil Lenz como decano de la Facultad de Física y Matemáticas en 1840 o de la segunda división de la Facultad de Filosofía a la edad de 36 años, no solo fue un reconocimiento a sus logros en el campo del electromagnetismo y la geofísica, sino que también inauguró una era de reforma educativa en la Imperial Universidad de San Petersburgo, que resultaría trascendental para el desarrollo de la ciencia en Rusia. Su prolongada permanencia en este cargo, que ocupó ininterrumpidamente durante más de 20 años, hasta su elección como rector en 1863, permitió a Lenz dar forma a la que se conocería como la Escuela de Física de San Petersburgo. La enseñanza de la física en la universidad antes de Lenz se caracterizaba por su naturaleza exclusivamente descriptiva. La instrucción se limitaba a conferencias y las clases prácticas necesarias para consolidar las leyes físicas eran inexistentes. Lenz, con su experiencia en expediciones geofísicas y su rigor en la experimentación electrodinámica, implementó un cambio de enfoque radical. Bajo su liderazgo, el plan de estudios se transformó para privilegiar el enfoque cuantitativo, es decir, basado en mediciones precisas, y la aplicación del análisis matemático a la resolución de problemas. Este era un requisito indispensable, dado que las secciones de la física como la óptica y el electromagnetismo requerían cada vez más preparación matemática. Sus conferencias eran conocidas por ser maravillosas, destacándose por su asombrosa claridad y estricta sistematicidad. No leía meramente de libros de texto, sino que impartía las clases según sus propias notas, lo que en la época era una gran virtud. Además, sus exposiciones siempre se acompañaban de experimentos, y se sabe que Lenz se preparaba meticulosamente para asegurar que las demostraciones fueran exitosas. Esta insistencia en el experimento y el rigor en la medición, en un momento en que el gabinete de física de la universidad carecía de equipos adecuados, demostró su compromiso con la ciencia práctica. De hecho, antes de que el gabinete universitario estuviera bien provisto, Lenz permitía a estudiantes seleccionados trabajar en el gabinete físico de la Academia de Ciencias, que él dirigía y había equipado minuciosamente. Una de las contribuciones pedagógicas más innovadoras de Lenz fue su promoción de la investigación estudiantil independiente. El reglamento universitario de 1835 preveía la realización de concursos para el mejor trabajo estudiantil. Lenz, como decano, impulsó estos concursos. Por ejemplo, en 1837 se propusieron los primeros temas de concurso, y en el período de 1839 a 1840, la temática fue específicamente de física. ¿Qué relaciones mutuas existen entre las diferentes corrientes galvánicas y entre las corrientes y los imanes? Este fue el primer tema de trabajo estudiantil independiente en física. El interés suscitado fue considerable. 3 trabajos fueron presentados y premiados. Los ganadores de esta primera cohorte de estudiantes talentosos fueron, en primer lugar, Vladimir Kaidanov, quien obtuvo la medalla de oro. Kaidanov presentó un trabajo que, además de ser el primer resumen global en el mundo sobre electrodinámica hasta 1839, incluía la descripción de 2 de sus propias invenciones: un telégrafo electromagnético, dispositivo para enviar mensajes a distancia mediante señales eléctricas, y una máquina motriz electromagnética. En segundo lugar, Matvei Talisin, quien recibió la medalla de plata. Talisin continuó sus investigaciones
y en 1847 defendió su tesis de maestría sobre mareas, un tema estrechamente relacionado con la geografía física que Lenz impartía. Posteriormente, se convirtió en profesor en la Universidad de Kiev. En tercer lugar, Alexander Saveliev, quien recibió una mención de honor. Saveliev se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Lenz y juntos publicaron trabajos, incluyendo su investigación de 1845 sobre los fenómenos de polarización en el circuito eléctrico. Más tarde, Saveliev fue profesor de física en la Universidad de Kazán. Esta primera generación de discípulos talentosos, promovida por Lenz, no solo facilitó la difusión del conocimiento físico en Rusia, sino que también contribuyó al desarrollo de la electrotécnica. Para complementar la reforma en física, Lenz se dio cuenta de que se requería un fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas. Para ello, a partir de 1846 y 1847, invitó a la facultad a académicos matemáticos de renombre. En 1846 reclutó al académico Ubsu Ya Bunyakovsky y un año después, en 1847, invitó a P. L. Chebyshev, uno de los matemáticos rusos más destacados. Esta reorganización culminó en un brillante florecimiento de la facultad. Las conferencias de Lenz y Chebyshev ejercieron una influencia particular en los estudiantes y juntos crearon esa Escuela Rusa de San Petersburgo en física y matemáticas que dejó una huella brillante en el desarrollo de la ciencia mundial. Lenz mostró una gran capacidad para reconocer el talento de Chebyshev y se esforzó por brindarle las condiciones más favorables para su trabajo, contribuyendo a su rápido crecimiento científico. La influencia de Lenz no se limitó a San Petersburgo. Aunque no fue un alumno directo del profesor Lenz en la universidad, Dmitri Primievich Mendeleev fue un estudiante cercano a Lenz durante la época en que éste enseñó en el Instituto Pedagógico Principal, donde Lenz enseñó de 1851 a 1859. Esta conexión se evidencia posteriormente en 1862, cuando Lenz, como miembro de la Comisión para la Adjudicación del Premio Demidov, votó con profunda satisfacción interna a favor de premiar a Mendeleev por su destacada obra Fundamentos de la Química. El estudiante más notable de Lenz fue Fyodor Fomich Petrushevsky, quien vivió entre 1828 y 1904. Habiendo completado la universidad en 1851, Petrushevsky comenzó su trabajo en el laboratorio académico de Lenz. Petrushevsky, que se enfocó en el galvanismo, el estudio de la electricidad producida por reacciones químicas y el electromagnetismo, se convirtió en el sucesor inmediato de Lenz en el Departamento de Física de la Universidad de San Petersburgo en 1865. Él continuó las tradiciones de la escuela de Lenz durante la segunda mitad del siglo XIX, educando a una serie de físicos importantes, incluyendo a I. I. Borgman y A. S. Popov, el inventor de la radio. La escuela de Lenz se definió no solo por su excelencia académica, sino por su orientación intelectual. La escuela creada por Lenz defendió firmemente una visión materialista en la teoría del electromagnetismo, es decir, una interpretación basada en la materia y fenómenos físicos medibles, luchando contra las interpretaciones idealistas de los procesos electromagnéticos. El interés de los alumnos y seguidores de Lenz por la electrofísica teórica y experimental, así como por la electrotécnica, fue un resultado directo de la influencia de Lenz y de Petrushevsky, quien transmitió esta tradición a las siguientes generaciones de científicos. Lenz
A través de sus notables conferencias, su reforma de la enseñanza cuantitativa y la promoción de la investigación experimental, logró que la física rusa no solo se pusiera al día con las ciencias europeas, sino que también sentara las bases para el trabajo de figuras que llevarían a Rusia a la vanguardia de la electrotécnica mundial. Murió repentinamente en Roma en 1865, a los 60 años, pero la herencia científica que dejó en San Petersburgo continuó dando frutos durante décadas. El explorador que había navegado océanos y escalado montañas, el físico que había descubierto leyes fundamentales, dejaba ahora su legado más duradero, generaciones de mentes brillantes formadas bajo su tutela. En las aulas de San Petersburgo, su espíritu de rigor y experimentación continuaría vivo mucho después de que su cuerpo descansara en tierra romana. Física aplicada y problemas de estado. El carácter de Heinrich Friedrich Emil Lenz, también conocido como Emil Christianovich Lenz, como científico nunca se limitó a las fronteras abstractas de la ciencia teórica pura. De hecho, él fue un físico en el sentido más amplio de la palabra, siempre esforzándose por aplicar los resultados de sus descubrimientos en la práctica. Esta inclinación pragmática, evidente desde sus días de circunnavegación, se manifestó en una prolífica actividad en comisiones estatales y proyectos de infraestructura durante las décadas de 1840, 1850 y principios de 1860, un periodo en el que Lenz fungía como decano universitario. Su trabajo aplicado se manifestó tempranamente en el campo de la geofísica y la geografía física, disciplinas de vital interés estatal para un imperio en expansión. En 1845, Lenz fue elegido miembro de pleno derecho de la Sociedad Geográfica Rusa, siendo elegido para su consejo, donde realizó un trabajo vasto y versátil hasta el final de su vida. Esta membresía no fue un título honorífico. Condujo a colaboraciones directas en expediciones cruciales. Un ejemplo notable es su participación en la organización de la expedición al Ural septentrional entre 1847 y 1850. En 1846 se planificó esta gran expedición para investigar la frontera entre Europa y Asia. Para principios de 1847, la expedición, encabezada por el ingeniero de minas E.K. Hoffman, estaba completamente organizada. Lenz, junto con Aine Savich y Seibler, redactó las instrucciones detalladas para las observaciones geodésicas y astronómicas, es decir, mediciones precisas de la forma y dimensiones de la Tierra y observaciones de los cuerpos celestes, asegurando que la recopilación de datos cumpliera con los estándares de rigor que él siempre exigía. Además de la cartografía y la geodesia, el clima era un problema crucial para Rusia. En agosto de 1847, el Comité de Geografía Física de la Sociedad Geográfica Rusa debatió métodos para realizar un estudio detallado del clima de Rusia. Lenz fue uno de los 3 miembros del comité que se comprometieron a abordar los problemas climáticos. Pronto, con su participación activa, se compiló un manual de instrucciones para la recopilación de datos climáticos que fue enviado a las provincias rusas. Los datos recopilados como resultado de este esfuerzo se convirtieron en la base para la caracterización de los diversos climas de Rusia. La necesidad de documentar el territorio continuó. Tras el éxito de la expedición al Ural septentrional, en 1850 surgió el proyecto para una expedición a Siberia Oriental y Kamchatka. Lenz, junto con A. Kupfer, participó activamente en la discusión del amplio programa de observación. En 1851,
colaboraron en la elaboración de secciones sobre observaciones astronómicas, geodésicas y topográficas. En 1852 se publicó el Código de Instrucciones para la expedición a Kamchatka, sirviendo como guía para numerosas expediciones posteriores. Su conocimiento se plasmó en el texto educativo más importante de la época, su fundamental Física Geográfica, publicada en 1851. En esta obra, que fue reeditada en Rusia y traducida al sueco, Lenz examinó la estructura de la corteza terrestre y el movimiento continuo de las rocas que la componen, notando que el proceso es de cambio continuo. Una de las conclusiones más notables de este trabajo, basada en sus observaciones oceanográficas tempranas, fue el hallazgo de un ligero aumento en la temperatura del agua con la profundidad al sur de los 51 grados de latitud sur, lo que lo llevó a anticipar la existencia de una inversión similar en el océano Ártico. Lenz se convirtió en un precursor de la teoría de la interacción entre los océanos y la atmósfera, atribuyendo a la radiación solar la principal causa de los procesos atmosféricos y señalando a los océanos como gigantescos reservorios de calor y humedad que dan forma al clima de la Tierra. Pero quizás, donde su carácter aplicado se manifestó de manera más directa en los asuntos de la vida cotidiana en San Petersburgo, fue en su trabajo sobre la salud pública y el clima local. El clima severo de la capital rusa hacía que los sistemas de calefacción y ventilación de los edificios públicos fueran un problema estatal crucial. Lenz se dedicó a esta cuestión y su trabajo sobre la ventilación en nuestro clima fue bien conocido. Publicado en 1863, el estudio contenía cálculos detallados y precisos para determinar la cantidad de calor necesaria para calentar y ventilar adecuadamente las habitaciones en las condiciones climáticas de San Petersburgo, ya sea utilizando calefacción central, chimeneas o estufas holandesas. Esta investigación es una muestra de que la idea de crear una atmósfera artificial con propiedades específicas en espacios cerrados ya era explorada por científicos avanzados de la época. En la esfera de la electrotecnia que él ayudó a fundar, Lenz continuó su labor práctica. Continuó investigando las máquinas electromagnéticas junto con Jacobi y Solo. Un aspecto fundamental fue su trabajo para entender la dinámica de las máquinas dinamoeléctricas, dispositivos que convierten energía mecánica en eléctrica, y las corrientes alternas, que eran esenciales para las nuevas tecnologías de poder. En 1853, Lenz fue el primero en establecer el desplazamiento de fase de la corriente alterna en relación con la fase del voltaje sinusoidal, es decir, el retraso temporal entre el momento en que alcanza su máximo la corriente y cuando lo hace el voltaje. En 1857 inventó un conmutador o ideó un dispositivo para estudiar la forma de onda de la corriente alterna inducida. Además, determinó el requisito para el modo de máxima potencia útil de una fuente de energía eléctrica cuando la resistencia interna y externa son iguales, una condición que sigue siendo aplicada en dispositivos electrónicos de baja potencia en la actualidad. Lenz también se involucró en proyectos ciudadanos de gran visibilidad. Participó en la Comisión para la Aceptación del Telégrafo Eléctrico. Trabajó en la solución del problema de la iluminación de Nevsky Prospekt en San Petersburgo. Estuvo involucrado en la doradura galvánica de las cúpulas del Templo de Cristo Salvador en Moscú. El alcance de su influencia práctica fue enorme, abarcando desde la investigación del nivel del Mar Caspio y la recopilación de muestras de petróleo y gases combustibles en Bakú, hasta la aplicación de sus principios electromagnéticos en la ingeniería del día a día, como lo fue su propuesta de desplazamiento de las escobillas en las máquinas de corriente continua para liquidar el chispeo.
Su última etapa de actividad científico-práctica se manifestó en su participación en la Comisión Gubernamental sobre Alcoholímetros, instrumentos para medir el contenido de alcohol, una tarea que, aunque mundana, subraya su dedicación a los problemas técnicos del Estado hasta que su salud se lo impidió. Lenz mantuvo esta intensa actividad hasta que la enfermedad lo detuvo en 1864. En la primavera de ese año, los primeros síntomas de una enfermedad crónica del ojo izquierdo se hicieron notar, obligándolo a reducir sus actividades y, finalmente, a solicitar un permiso de 1 año para tratamiento en el extranjero, viajando a Roma a finales de 1864. Desde las profundidades del océano hasta las cúpulas doradas de las catedrales, desde los hielos de Siberia hasta las calles iluminadas de San Petersburgo, Lenz había llevado su rigor científico a cada rincón de la vida práctica. Pero ahora, el cuerpo que había soportado expediciones árticas y años de trabajo incansable comenzaba a fallar, llevándolo hacia su último viaje. Rector, Roma y el último cierre de circuito. El año 1863 marcó la cúspide de la carrera institucional de Heinrich Friedrich Emil Lenz dentro del Imperio ruso. Habiendo servido ininterrumpidamente como decano de la Facultad de Física y Matemáticas por más de 20 años, su constante respeto entre sus compañeros se manifestó en su ascenso más alto. A la edad de 59 años, Lenz fue elegido rector de la Imperial Universidad de San Petersburgo. Fue el primer rector elegido bajo el nuevo estatuto universitario de 1863. Su elección fue casi unánime, obteniendo 22 votos contra 3. Sin embargo, su personalidad no se ajustaba completamente a las exigencias de este alto cargo administrativo. El puesto de rector lo situó en una esfera de la vida pública que requería habilidades políticas y organizativas que contrastaban con su naturaleza de meticuloso experimentador. Los contemporáneos que le conocieron en este rol, como Nikitenko, lo describieron como un hombre muy bondadoso, honesto, noble, pero añadían una crítica crucial. Era tímido y poco organizado, lo que implicaba que inevitablemente dependería de otros. Su predecesor había dejado la administración en excelente orden gracias a su diligencia, pero la rectoría de Lenz estaba destinada a ser breve. La pesada carga del servicio administrativo se sumó a una lucha personal con su salud. A principios de 1864, la enfermedad comenzó a pasar factura. Lenz, ya de 60 años, empezó a experimentar los primeros síntomas de una enfermedad crónica del ojo izquierdo. Esta dolencia ocular lo obligó a limitar sus actividades y tuvo que retirarse de varias comisiones, incluyendo aquella dedicada al estudio de los alcoholímetros, la cual fue el último eslabón de su vasta actividad científico-práctica. Su salud se deterioró a tal punto que, en agosto de 1864, se vio forzado a solicitar un permiso de 1 año para recibir tratamiento. Siguiendo el consejo de los médicos, Lenz tuvo que abandonar San Petersburgo y trasladarse al sur, buscando un clima más suave. Partió hacia Italia, eligiendo la ciudad de Roma. Su estancia en Roma durante el final de 1864 y principios de 1865 resultó ser, al principio, favorable. Había motivos para la esperanza. Su visión comenzó a recuperarse, permitiéndole leer y escribir casi sin esfuerzo. Además de reunirse con científicos rusos que residían allí en ese momento, como el académico O.V. Struve, Lenz incluso reanudó brevemente el trabajo científico. Se interesó en el instrumento meteorológico de registro inventado por Secchi, director del Observatorio de Roma, y se propuso realizar algunas mejoras y construir una versión para el gabinete de física de la academia.
Sin embargo, esta recuperación fue efímera y no pudo cerrar el circuito de su vida con la tranquilidad de la vejez. La muerte lo alcanzó de manera repentina. Heinrich Friedrich Emil Lenz falleció súbitamente en Roma el 29 de enero, equivalente al 10 de febrero según el nuevo calendario, de 1865, a la edad de 60 años. El detalle curioso de su muerte, tal como lo narra un recuento contemporáneo, es particularmente conmovedor e inusual. El científico murió en un establecimiento fotográfico. Había acudido al negocio de Sommer y Baer en la Vía del Babuino, cuya ubicación exacta se registra como el número 28 o marco de Fury Street número 28, según otra fuente. Estando en la tienda, eligió una vista de Roma para su esposa y le dijo: «Deja esta vista aparte, me gusta». Apenas su esposa se había dado la vuelta para ejecutar su orden, él exclamó: «¿Qué me pasa?». Su esposa vio que él hacía movimientos con las manos y poco después no mostraba signos de vida. Los médicos que acudieron de inmediato intentaron realizar una sangría, pero la sangre no fluyó, confirmando que la muerte se había producido por un repentino golpe apopléjico, es decir, un accidente cerebrovascular. La noticia del fallecimiento del célebre físico fue recibida con profunda tristeza en San Petersburgo. El cuerpo de Lenz fue sepultado en el cementerio protestante de Roma. Los homenajes póstumos se sucedieron en la academia y la universidad, resaltando su valía personal y profesional. El académico Vitya Bunyakovsky, uno de sus amigos cercanos y colega elegido adjunto, el mismo día que Lenz, en 1828, expresó el sentimiento general, elogiando a Lenz como un modelo de rectitud, imparcialidad y honestidad. Bunyakovsky también destacó su independencia de opiniones, acciones y relaciones y su habilidad para resolver dudas en cuestiones delicadas, sabiendo inspirar con su luminosa visión. El profesor I. Sresnevsky, en un discurso ante la universidad, subrayó el inquebrantable respeto de sus colegas, que se había manifestado en su elección casi unánime como rector, y expresó una profunda gratitud hacia él por su servicio a la institución. Lenz, a pesar de su temprana y súbita muerte, dejó un legado robusto en la universidad, habiendo establecido una escuela de física y promovido una visión científica que sus discípulos, como Petrushevsky, continuarían y ampliarían en las décadas siguientes. El último escrito de Lenz antes de partir de San Petersburgo, una carta de septiembre de 1864, en la que declinaba una invitación a una comisión debido a su enfermedad ocular, fue considerado por sus colegas como una especie de testamento a sus compañeros universitarios. En una tienda fotográfica de Roma, eligiendo una imagen para su esposa, el circuito de la vida de Lenz se cerró abruptamente. El hombre que había descubierto que toda corriente inducida se opone al cambio que la genera, que había navegado océanos y escalado montañas, que había formado generaciones de científicos, encontró su final en un instante, tan súbito como el chispazo en uno de sus experimentos. Pero su legado permanecería, fluyendo a través de las generaciones, como la corriente que tanto había estudiado, resistiendo al olvido con la misma tenacidad con que había resistido la ignorancia. El eco invisible del magnetismo. El fallecimiento repentino de Heinrich Friedrich Emil Lenz en Roma en 1865, a la edad de 61 años, cerró el circuito de una vida marcada por la precisión experimental y la versatilidad intelectual, dejando un legado científico que resulta difícil de sobreestimar. Lenz, un físico ruso de origen alemán, fue un científico preciso y devoto, cuyo método de trabajo estableció un estándar de meticulosidad para investigadores de todo el mundo.
Aunque los registros de su vida personal son incompletos, diferencia de los que dejan los autores literarios, sus publicaciones revelan la imagen de un hombre enérgico e intelectualmente dotado, capaz de extraer conclusiones cuantificables a partir de fenómenos observables que sus colegas a menudo pasaban por alto. Su herencia se cimenta firmemente sobre tres pilares: la física, la oceanografía y la educación. El primer pilar de su inmortalidad radica en el campo que revolucionó, el electromagnetismo. La regla de Lenz, formulada en 1833, es un principio fundamental que determina la dirección de la corriente inducida. Para entender esto, imaginemos un imán que se acerca a una bobina de alambre. La corriente eléctrica que se genera en ese alambre tendrá siempre un sentido tal que se oponga a la causa que la genera. Es decir, si el imán se acerca, la corriente creará su propio campo magnético que rechazará al imán. Si se aleja, lo atraerá. Esta regla, que rápidamente fue incluida en todos los libros de texto de ingeniería electrotécnica, se erige como una premisa filosófica de vasto alcance. Al demostrar que el sistema se resistía al cambio electromagnético que lo había inducido, Lenz se convirtió en un predecesor en la extensión del principio de conservación de la energía a la esfera de la inducción electromagnética. Esta anticipación a la ley de conservación, la cual se consolidaría más tarde en el siglo XIX, es lo que confiere a su regla un valor incalculable para la teoría electrotécnica. De hecho, físicos posteriores, incluyendo a H. L. Helmholtz en 1847, citarían esta regla en su trabajo sobre la conservación de la energía. En la formulación moderna del fenómeno, el signo negativo en la ecuación cuantitativa de Faraday-Maxwell-Lenz es la representación matemática directa de la regla de Lenz. El segundo pilar de su legado es el rigor experimental que condujo a la ley de Joule-Lenz. A la edad de 38 años, en 1842, Lenz investigó el efecto térmico de la corriente galvánica y lo estableció de forma independiente, tan solo un año después de la publicación inicial de James Prescott Joule en Inglaterra. La ley establece que la cantidad de calor liberado por la corriente es proporcional al cuadrado de la intensidad, multiplicado por la resistencia y por el tiempo. En otras palabras, si duplicamos la corriente que pasa por un cable, el calor generado no se duplica, sino que se multiplica por 4. A pesar de que Joule había publicado primero, Lenz sintió la necesidad de presentar sus propios resultados detallados, argumentando que sus experimentos ofrecían una fundamentación, rigor y convicción total que el trabajo inicial de Joule no poseía. La metodología de Lenz era exhaustiva. Por ejemplo, utilizó alcohol al 85% en sus calorímetros en lugar de agua, que era lo que usaba Joule para eliminar errores de conductividad. Este trabajo representó otra precondición, fundamental para el establecimiento del principio de conservación de la energía, al determinar el cociente entre la energía eléctrica y la energía térmica disipada. Además, la naturaleza práctica de Lenz se demostró en su trabajo sobre el efecto Peltier inverso en 1838, es decir, el enfriamiento termoeléctrico, logrando la hazaña de congelar agua utilizando una termopila de bismuto y antimonio. El tercer pilar se encuentra en su papel como pionero de la oceanografía y la geofísica moderna. Sus observaciones durante la circunnavegación de Kotzebue entre 1823 y 1826 fueron excepcionales. En colaboración con Parrot, Lenz diseñó el batómetro, un aparato crucial para medir la profundidad y tomar muestras de agua del océano.
Sus mediciones de la salinidad, temperatura y gravedad específica del agua en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico fueron de una precisión clásica y asombrosa. Científicos posteriores, como el famoso oceanógrafo ruso S.O. Makarov, consideraron los resultados de Lenz más fiables y superiores a los obtenidos décadas más tarde por la expedición británica del Challenger. El acuerdo entre sus mediciones de temperatura en grandes profundidades de 1824 y las del Challenger de 1875 es sorprendente. Esta labor fue considerada el verdadero inicio de las observaciones precisas en oceanografía. En geofísica, Lenz no solo participó en expediciones clave, como la del Cáucaso entre 1829 y 1830, donde las rocas de Lenz en el monte Elbrus perpetúan su nombre, sino que también estableció la teoría de la circulación de las corrientes marinas. Sus análisis lo llevaron a postular un ligero aumento en la temperatura del agua con la profundidad en zonas australes y a concluir que una inversión similar debía ocurrir en el océano Ártico, una predicción que el explorador F. Nansen confirmaría décadas más tarde, entre 1893 y 1896, con el descubrimiento de aguas atlánticas cálidas en las profundidades árticas. Además, su trabajo fundamental, Física Geográfica, de 1851, fue crucial, señalando la radiación solar como la principal causa de los procesos atmosféricos y destacando el papel gigantesco de los océanos como reservorios de calor y humedad en la formación del clima terrestre. Finalmente, el legado educativo y profesional de Lenz es incuestionable. Fue el decano de la Facultad de Física y Matemáticas por más de 20 años, entre 1841 y 1863, y posteriormente rector de la Imperial Universidad de San Petersburgo entre 1863 y 1864. Durante su decanato, transformó el currículo de la física de un carácter meramente descriptivo a un enfoque cuantitativo y matemático. Escribió influyentes manuales como su Manual de Física para Gimnasios Rusos de 1839, que se reeditó 11 veces en 30 años. Su trabajo en la universidad y en la Academia de Ciencias resultó en la creación de una escuela de física que influenció a toda Rusia. Alumnos como F. Petrushevsky, quien lo sucedió en la cátedra, y colaboradores como B. S. Jacobi, con quien desarrolló métodos de cálculo para electroimanes, continuaron y aplicaron sus principios. La tradición de Lenz, que incluía la promoción de la investigación estudiantil independiente a través de concursos, continuó a través de sus discípulos, como se observa en el trabajo de A. S. Popov, el inventor de la radio, un alumno de Petrushevsky. Así, mientras la tarde romana recibía su último aliento, Lenz dejaba tras de sí algo más que teoremas y mediciones. Dejaba una forma de mirar el mundo, con rigor, con curiosidad insaciable, con la certeza de que cada fenómeno natural guarda secretos que solo la paciencia y la precisión pueden revelar. Su nombre quedó inscrito no solo en los libros de texto, sino también en las profundidades del océano que estudió, en las alturas del Cáucaso que escaló y finalmente en un cráter de la cara oculta de la Luna desde 1970, asegurando que su legado no solo es inmortal, sino también de alcance cósmico. Como la corriente que se opone a su causa, Lenz se opuso a la mediocridad, y en esa resistencia generó una luz que aún nos ilumina.